¿Está bien? Hay que pensar en el futuro y este índice nos da la oportunidad de medir nuestras gestiones de 5 años. Siguiente, por favor. Y por supuesto los 12 que estaban al final siguen estando al final. Sin grandes cambios, en verdad, sin grandes cambios, porque es lo que se esperaría en periodos cortos. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, analicemos un poco la brecha. En el grupo número 1, dale clic, por favor. Tenemos a Lima. Descubre todos, por favor. En el grupo número 2 tenemos a Arequipa. Arequipa se despunta de ese segundo grupo que vimos hace un rato, por consideraciones que ahora podemos analizar. Y en el tercer grupo, por ejemplo, donde se encuentra Moquegua. A nivel de competitividad, aquí se reflejan los competidores y las posiciones que en buena cuenta Moquegua podría esperar avanzar, ¿no es cierto? Tacna, Lambayeque. Si solamente nos focalizamos en la macrorregión sur, lo primero que vamos a observar y destacar es una alta, ¿cómo le dicen? Desigualdad. Muchos dicen que el mayor problema en Perú, además de la pobreza, o quizás por encima de la pobreza, es la desigualdad. Los teóricos dicen la pobreza es un indicador relativo, siempre van a haber pobres, siempre va a haber alguien que tenga menos. El gran problema es la desigualdad. E inclusive dentro de una macrorregión, ustedes pueden ver la enorme desigualdad que presenta. Tremendo reto conversar con tanta desigualdad. Siguiente, por favor. Si comparamos, seguimos en los resultados generales, los resultados de la macrorregión son los valores que están resaltados. Vemos, digamos, resultados mixtos, en líneas generales un deterioro relativo, moderado, pero al fin y al cabo deterioro con respecto a nuestra última medición. Esto lo podemos ver en detalle más adelante. Por favor, adelante. Ahora veamos por los 5 pilares. Primero el de economía. Siguiente, por favor. Ahora, el objetivo aquí es llevarlos del pilar economía al fundamento de este pilar, que es desarrollo económico, crecimiento sostenible. Siguiente, por favor. Si solamente vemos el pilar economía, vamos a encontrar una alta correlación, un alto parecido entre este índice, en este pilar economía y el resultado general. Así de simple. Por la concentración de los recursos determina, digamos, estas posiciones. Aquí no tendríamos mayores sorpresas con respecto a ello. Quizá Moquegua en este pilar en particular ha pasado del tercer grupo al cuarto grupo, pero se mantiene en la frontera, en buena cuenta los resultados siguen siendo relativos. Siguiente, por favor. Lo que sí destaca con respecto a nuestra última medición es un deterioro importante en este pilar, en el pilar economía, de todas las regiones de la macrorregión sur. Pero ustedes dirán, Lucho, pero ¿qué pasa si estamos creciendo, se está exportando más? ¿Cómo es posible que estemos retrocediendo en este aspecto en particular? Amigos, este índice no mide lo bien que lo haces. Miren, no sé si me dejo entender. Mide lo bien que lo haces en comparación a los demás. Si los otros lo hacen mejor, a pesar de que hayas avanzado en aspectos generales, en aspectos relativos, retrocedes. Y es la misma regla para el Perú. Muchos dicen que el Perú está avanzando en competitividad a nivel mundial. No, nuestras últimas mediciones van en contra de ello, porque otros países están avanzando más y de manera relativa estamos retrocediendo. El crecimiento económico, las exportaciones, a pesar de ser aspectos fundamentales de nuestra economía, sobre todo si son sostenibles, solo son una parte. ¿Dónde queda la diversificación? ¿Dónde está el empleo? Y la calidad del mismo, por supuesto.
tiene que ser sistémico, completo. Si no, no funciona. Siguiente punto. Viéndolo solamente por posiciones, podemos ver, acá están los 5, ahí nomás por favor, puede ver los 5 factores, retrocede una, ahí está, los 5 factores que miden el pilar economía: tamaño, crecimiento, crecimiento sostenido, exportaciones, diversificación y empleo. Lo que está en rojo con números altos significa que están en la última posición. Apurímac, por ejemplo, el tamaño económico está en la última posición. Y no solamente estamos hablando del PBI, sino del PBI per cápita, real, corriente y todas las variaciones que uno puede generar. Este índice permite unificarlos todos. En crecimiento, por ejemplo, Moquegua también está último. Es curioso, ustedes me dirán, Moquegua es el departamento con el PBI per cápita más alto del país. Es cierto, teóricamente significa mayor calidad de vida. Significa que la calidad de vida en Moquegua es la más alta del país. ¿Eso significa ese indicador? ¿O solamente estamos hablando de un error estadístico basado en que tenemos empresas gigantescas y una población reducida? Hay que saber entender también estos indicadores. Es por eso que el crecimiento o el gran reto en Moquegua hoy en día es hacer de su crecimiento un crecimiento sostenido. Y una vez más, disculpen que sea redundante, si no, no funciona. Si no, no funciona. En posiciones expectantes podemos encontrar, por ejemplo, Arequipa, buen tamaño económico, está demostrando crecimiento sostenido. Arequipa está en el tercer lugar y una diversificación bastante interesante. No se ha valido solamente la minería, sino que una buena diversificación agroindustrial para el mercado interno y para el mercado externo. Eso funciona muy bien y por eso que lo colocan en esas posiciones. El tamaño económico de Moquegua, por ejemplo, es importante, pero ya sabemos cuál es la justificación. Es un efecto estadístico nomás, hay que saberlo entender. Un aspecto importante, está bien, déjalo ahí. Madre de Dios, miran, regresa. Segundo puesto en empleo. El gran reto de este índice en el que estamos trabajando en este año es medir empleo de calidad. ¿Cómo medir el empleo de calidad? En Madre de Dios hay empleo, por Dios, pero ¿qué tipo de empleo hay? Pero hay empleo, ¿de acuerdo? Es diferente al empleo que puede generarse en Ica, por ejemplo. Todos están muy cerca del pleno empleo, pero la calidad y la orientación de ese empleo es distinta. También, digamos, son aspectos estadísticos que a nivel de factores hay que tomarlo hacia la macrorregión norte, que puede ser su otro gran competidor. Han perdido puntos, han perdido posiciones. Siguiente, por favor. Veamos el pilar gobierno y veámoslo como eficiencia del gobierno. El rol del Estado en pro de la competitividad es fundamental, ¿de acuerdo? No como un proceso de intervención, porque no lo he venido desarrollando, sino como marco regulador, como aquel generador, promotor, fundamentalmente regulador. Esa es la visión que tiene este índice. Adelante, por favor. No va a ser sorpresa encontrar a Lima siempre en primer lugar. Este índice está sesgado por los recursos que se pueden administrar o que se administran, por supuesto. A más recursos administras, mejor estás en este ranking. Es por eso que ustedes están, Moquegua está en segundo lugar, segundo o tercera región con cámara, ¿no es cierto? Y lo que te resta en este índice es qué es lo que haces con esos recursos, ya sean de transferencias, canon o recursos directamente recabados. Si ese gasto no es de calidad, jala hacia abajo. Bueno, ahí tienen los resultados. Acá sí, digamos, son atípicos y lo que debería reflejarse en este ranking más bien es una relación inversa con respecto al resultado general. ¿Qué quiere decir? El gobierno debería apuntalar sus acciones en aquellas regiones que necesitan mayor soporte y no al revés. Debería verse con más claridad esa relación inversa. No está del todo, ¿no? La macrorregión norte sigue siendo la privilegiada con los recursos. Siguiente, por favor.
Si comparamos con el año 2008, vemos resultados mixtos, fundamentalmente influenciados por la cantidad de recursos que van recibiendo. Son ingentes cantidades de recursos que se han administrado en los últimos años y en algunos casos la calidad del gasto mal llevada. El efecto de ese comportamiento, el efecto del crecimiento de la inseguridad, por ejemplo, la inseguridad se ve reflejado en estos comportamientos, que los vamos a ver en detalle más adelante. Siguiente, por favor. ¿Uno solo? Ahí está bien. Ahí están los 5 factores que se miden en el pilar gobierno: recursos con los que disponemos, autonomía, aquello que yo soy capaz de recaudar a través de mi propio esfuerzo, gasto de calidad, seguridad y justicia. El aspecto más complicado quizá para Moquegua sea la seguridad, igual que en Arequipa. Delitos, faltas, esto es de manera relativa, por supuesto, con respecto a la población, son basados en cifras oficiales. Lamentablemente en nuestro país un alto porcentaje de este tipo de cosas no se denuncia. Seguramente si estas cifras se sinceraran, los resultados podrían ser un tanto distintos. Ni hablar que en Madre de Dios la justicia, discúlpeme, prácticamente no existe. Y en Tacna tiene un problema, tremendo problema con el gasto. ¿Cómo hacer gasto de calidad en Tacna? Las mejores posiciones, probablemente Moquegua con justicia. Miren ustedes, están en primer lugar en ese aspecto. Puno con seguridad, es bravo robar una gallina en Puno, ¿no es cierto? No es el camino, pero por supuesto acá se refleja. ¿Está bien? Y la autonomía también está con Tacna. Tacna tiene muchas posibilidades de salir adelante con sus recursos y con su vinculación con el sur. La cancha está pintada, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y las demás posiciones. Es que he querido ser exhaustivo en la presentación para que se las puedan entregar a ustedes y puedan analizar con calma luego en sus empresas o en las instituciones de trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, a pesar de las ineficiencias, porque eso es lo que existe, 3 regiones se ubicaron dentro del top 5, lo cual es importante, y Arequipa y Apurímac se ubicaron al final. Tacna y Moquegua, las que tienen mayor autonomía, lo cual también es interesante. El gasto sigue siendo el talón de Aquiles. Esperemos que este año, con este gobierno, esto pueda mejorar, porque recursos hay, Y probablemente la seguridad y la justicia, aspectos que se han venido deteriorando sistemáticamente en los últimos años, son aquellos aspectos que nos hacen reaccionar negativamente frente a los gobiernos con mayor facilidad. Son aspectos en los que hay que trabajar y ahora ya hay una unidad de medida para saber si se avanza o no. Siguiente, por favor. Siguiente. Personas. De personas a capital humano. No basta tener empleo, sino un empleo bien remunerado. No basta tener un empleo bien remunerado, sino tener salud. Si estos aspectos no se conjugan, no tenemos capital humano. Y por supuesto la capacitación técnica o profesional necesaria. Siguiente.